Hola, somos el grupo número 10 y hablaremos sobre la situación actual de los derechos humanos. Nos centraremos en los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer presentan un panorama de avances significativos, aunque con desafíos persistentes. A nivel global, se han logrado importantes progresos en la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos de la mujer, impulsados por la CEDAW y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que incluyen la igualdad de género como un objetivo clave. A pesar de estos avances importantes, queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad de género y garantizar que todas las mujeres puedan vivir libres de discriminación y violencia. Es esencial la implementación de políticas efectivas, educar a las sociedades sobre la igualdad de género y empoderar a las mujeres a través de la educación. Análisis de la encuesta realizada. Con la primera encuesta, ¿con qué frecuencia siente que su derecho a no ser hostigado o acosado sexualmente ha sido vulnerado? Un 5% no respondió que siempre, un 40% que casi siempre, un 15% a veces y nunca y casi nunca, 20% en ambos. En conclusión, un 45% siente que no se respeta como tal su derecho. Continuando con la segunda encuesta, ¿con qué frecuencia ha experimentado dificultades que afectan la calidad de educación? Un 15% nos respondió que siempre y un 15% nos respondió también que casi siempre. En cuanto a veces, un 25% y casi nunca un 20%. Nunca un 25%. En conclusión, un 30% de los encuestados siente que no se está cumpliendo con su derecho. Segunda encuesta, ¿con qué frecuencia ha sentido que su derecho a la indemnidad sexual fue vulnerado durante su infancia sexual? Un 5% nos respondió que siempre, un 15% nos respondió que casi siempre, a veces un 30%, casi nunca un 25% y un 25% también que casi nunca. En conclusión, se puede decir que un 20% no cree que se está cumpliendo con su derecho a la indemnidad sexual durante su infancia o juventud. Con la cuarta encuesta, ¿con qué frecuencia ha sentido que su dignidad laboral ha sido comprometida en su lugar de trabajo por ser mujer? Un 10% nos respondió que siempre, un 15% que casi siempre, un 35% a veces, un 20% casi nunca y el otro 20% continuó con casi nunca. En conclusión, el 25% cree que no se está cumpliendo con su derecho al trabajo y la dignidad laboral para la mujer. Siguiendo con nuestros resultados de las encuestas, podemos ver, según nuestra tabla, que el 35% de personas sufre a veces problemas tanto salud física como emocional como social. Se ven afectados por ese tipo de problemas. El 20%, el 25% casi siempre. Tenemos un 15% de personas que casi nunca y el 25 y el 20% casi nunca. O sea, que quiere decir que según los resultados de nuestras encuestas no hay mayor número de personas que se ven afectados por temas físicos, por temas emocionales, por temas mentales, perdón, por temas sociales. Cabe recalcar que la mayoría de personas hoy en día, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito académico, sufrimos por problemas de estrés, ¿no? Que es el ámbito mental que hoy en día tenemos. El ámbito social, en un círculo social siempre hay ciertas discriminaciones por parte de las personas que se relacionan entre sí. Entonces, siguiendo con nuestras encuestas, la siguiente encuesta habla sobre la violencia digital. Miles de personas, miles de mujeres, miles de niños y niñas han sido afectadas por este tipo de violencia digital. Acosos, extorsiones, engaños, estafas. Y podemos ver según nuestra encuesta que el 10% casi siempre son acosadas. Tenemos un 25%, a veces el otro 25% casi nunca, el 20% nunca, el otro 20% siempre. Entonces estamos hablando de que hay personas que han tomado conciencia de eso, han prevenido. Con nuestra pregunta de la encuesta, en la pregunta 7 tocamos un tema fundamental que es la violencia física, psicológica de la mujer. Si alguna vez han sufrido maltrato psicológico, vemos que casi la mitad de las personas, casi la mitad de las encuestadas han respondido que no y la otra mitad han respondido que sí, ¿no? Como ustedes pueden ver la gráfica, hay
son la mitad de personas que no han sufrido violencia física o verbal, ¿no? Psicológica. Sabemos que esto es un problema fundamental que viene radicando desde años atrás, desde muchos periodos. El machismo ha sido muy grande en los últimos tiempos. En la siguiente encuesta tenemos la violencia laboral que sufren las mujeres durante día a día, ¿no? Nos encontramos en un cuadro muy significante. Aquí podemos ver claramente que el 15% casi siempre sufre de acoso laboral, el otro 15% siempre, el 25% nunca, el 20% casi nunca, el 30% nunca, el 20% a veces. Entonces estamos hablando de un cuadro que algunas personas, según nuestros números de encuestados, la mitad de personas están siendo acosadas en sus puestos laborales, ya sea por hostigamiento o acoso sexual. Ustedes saben que a veces a algunas personas sufren de ese tipo de violencia cuando les dan una paga menos a cambio de otros tipos de actividades sexuales. Es importante que no tolerar tampoco ese tipo de violencia, ya que puede llevar a consecuencias graves y psicológicas también. Llegamos a la última parte de la encuesta. Tenemos en nuestra gráfica si alguna vez hay mujeres que han sufrido discriminación en su trabajo o en cualquier lugar que sea. Vemos que el 23.5 nunca, el 23.5 casi nunca, el 23.5 siempre, el 23.5 a veces. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un balance equivalente de las personas encuestadas, que sí hay personas que han sufrido discriminación y no lo debemos permitir. Jóvenes, no lo podemos permitir, así sea nuestro jefe o sea una persona superior, no debemos permitir, sea quien sea, que nos discrimine, no debemos permitir que nos discriminaran. Siempre hay que denunciar estos actos ilícitos, señores. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, las conclusiones del análisis. El Estado peruano es el primer espectador de la situación sociopolítica de la mujer en el siglo XXI. Es por ello que ha planteado y decretado ciertas leyes a lo largo de su existencia con el propósito de proteger derechos que aseguren su integridad femenina dentro de la sociedad peruana. Algunos de ellos son, por ejemplo, el artículo 13, el cual busca asegurar la educación integral en todos los peruanos con equidad, sin observaciones de género y estatus social. El artículo 48, por ejemplo, menciona que busca asegurar el acceso igualitario de las mujeres a puestos de trabajo y salvaguardar derechos de las mujeres en situaciones especiales como embarazo o lactancia, y así sucesivamente. En conclusión, podemos notar los siguientes puntos. La sociedad peruana aún se encuentra en vía de desarrollo en el sentido de la aceptación y reconocimiento cultural de la mujer como equivalente ante la ley en todo el sentido de la palabra. Las leyes peruanas aún carecen de normas que regulen ciertos tipos de agresiones o situaciones que desfavorezcan a las mujeres dentro de la sociedad, tales como la no violencia digital o violencia social. Es importante contemplar la opción de difundir la equidad de derechos en nuestra sociedad para poder vivir en una justicia de igualdad real y palpable. Es así como concluimos este breve análisis con estas conclusiones tomadas por el equipo. Muchas gracias.